Shabbat Shalom, mis amados. Brujín Joví, bienvenidos como siempre y agradecidos porque el Eterno nos da el privilegio de celebrar un Shabbat, porque es un privilegio que el Eterno nos haya citado y estemos aquí ante su presencia. Hoy estamos en la Parashá Vayilach y la Parashá Vayilach empieza en el capítulo 32. ¿Qué temas hay en esta porción? Como siempre, muy interesante todo. Jacob se prepara para encontrarse con Esaú. Y era el tiempo, el Eterno le había dicho que regresara y él tenía que regresar. También habla de cómo Jacob tiene una experiencia, aunque parezca natural, es espiritual. Y después de 20 años, Esaú y Jacob se encuentran en esta porción, dice. También dice que nace Benjamín y muere Rachel. También narra que muere Isaac. Y también narra cómo el Eterno le cambia el nombre a Jacob. Ya no será más tu nombre Jacob. Muy bien, vamos a empezar. El 32:4 empieza nuestra parashá con Vayishlach, Jacob, Malachim. Y envió Jacob ángeles. ¿Qué quiere decir? Por eso Vayilach se llama y envió. Envió ángeles Jacob. En la parashá, en términos generales, habla de que Jacob, tarde que temprano, tenía que iniciar su regreso a la tierra prometida. Pero no esperaba, lo que no contaba Jacob es que su hermano venía a encontrarlo con 400 hombres. Se dice fácil, no era ni la familia de Jacob, ni por nada, ni sus siervos. Además no eran guerreros. Pero después vemos el final de esta historia, porque dice que Esaú y Jacob, cuando se encuentran finalmente, se abrazan y se besan. Y una cosa importante en la parashá es que sea muy mal entendido, es que Jacob tuvo un encuentro. Algunos dicen que era un ángel, algunos dicen que era Dios, pero bueno, muy mal entendido. Pero la Torá y el hebreo nos revela lo que está pasando. Decíamos que muere Isaac y nace Benjamín, el último de los hijos de Jacob, el único que nació ya en tierra de Israel. Entonces, si nos atrasamos un poco en la parashá, vemos que en el capítulo 27:42, por consejo de su madre, Ribca, le dice a Jacob, vete a Harán, allá donde están nuestros parientes. Y fíjese lo que le dice, son detallitos, vete unos días. Y después yo enviaré por ti, le dice. Vete unos días, repito, eso dice en el 27, 42, 45, que es de la parashá anterior. Vete unos días y luego yo voy a enviar por ti. ¿Y qué pasó? Unos días, sí son días, pero son muchos, 20 años. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo podemos explicar este evento? No podía haber mandado a alguien que le avisara, ya vente, acá te espero. Pero nunca lo hizo. ¿Por qué nunca lo hizo? La explicación nos tiene que dar una enseñanza. Cuentan los rabinos que porque la ira, el enojo de Esaú no se había aplacado. Fíjense nada más qué tremendo, 20 años con eso adentro. Y entonces dice, no, si lo traigo ahorita lo va a matar. Dejemos que se aplaque su ira, que se aplaque su enojo. Y así fue. Por eso Hashem le dice, ya regresa, yo dispongo todas las cosas. Ya son 20 años, ya regresa, es el tiempo que vas a regresar. ¿Y qué pasó? Dice que Esaú estuvo lleno de ira, de enojo, de venganza durante 20 años. Son un buen, mis amados. Pero así pasa a veces con nosotros, sobre todo los que no creen la Torah, duran enojados con su papá 20 años.
Ya le hablan cuando se va a morir. O 10 años, no es posible. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, aunque no sean 20 años, no debemos de dejar que la ira, el enojo se enraice. ¿Por qué? Porque es como la hierba mala. ¿Cuándo se acaba la hierba mala? Nunca. Entonces, cuando nosotros dejamos que la ira, el enojo, la envidia, la vanidad se enraice, difícil quitarla. Entonces, cuando nosotros dejamos que eso avance, ¿cuándo lo vamos a quitar? Por eso cuesta tanto trabajo. Híjole, no puedo, y por más que intento. Claro, como la mala hierba está enraizada y no se puede quitar. Entonces, lo que nos enseña la porción, la parashá a nosotros, porque acuérdense que la Torah es revelación, es que en cuando vemos que tenemos un pecado, lo que debemos de hacer es luego tratar de deshacernos de él, no dejar que pase el tiempo, darle antigüedad. Ahora bien, Efesios, Rab Shaul dice en Efesios 4:26, fíjense lo que dice Rab Shaul, inspirado por Hashem: airaos pero no pequéis, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque vas a dar lugar al diablo. Entendiendo cuál es la simbología del diablo, que no es como se nos pinta. Pero bueno, o sea que todo mundo, todos nosotros tenemos la tendencia de enojarnos, es algo natural. ¿Conoce usted a alguien que no se haya enojado en su vida? No se puede. Es una cosa natural. Y a Jacob le sucedió lo mismo. A Esab se enojó. Entonces, sí, es válido, pero tenemos que tener cuidado de que no se... ¿Qué quiere decir? Que no se ponga el sol. No dejes que pase el tiempo. Ni un día, porque ¿qué pasa? Cuando yo me enojo en la mañana, me tengo que desenojar en la tarde, cuando se pone el sol. Porque si no, ya es otro día, y después me reconcilio, después. No, así, muy difícil. No se ponga el sol, dice muy bien. Está bien, enójense, pero no pequéis, porque cuando el enojo se vuelve grande, se enraiza en nuestro corazón, entonces viene el pecado. Otra de las características de esta porción, porque él era un hombre, dice que Jacob tuvo otra de las características del hombre, ser humano. Dice que tuvo miedo, le dio temor. Otra vez, es algo natural del hombre. A todo el mundo nos ha dado miedo en alguna parte de nuestra vida, o muy seguido, según. Y él tuvo medio, yirá en hebreo. ¿Por qué? Porque él sabía que su hermano era un sanguinario, que le había amenazado de muerte, que venía con muchos hombres, 400 decíamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? A nosotros nos da miedo, nos da temor, pero Jacob no se quedó paralizado. Me quedó paralizado. Ya no puedo hacer nada, ya no hubo nada. No, pues no. Él no se quedó paralizado, porque la ira es una de las tantas emociones que Hashem puso en nuestro cuerpo. Pero hay emociones malas y hay otras buenas. Y hay unas emociones que podemos tener, pero que hay que ponerle límites. Lo mismo que estamos hablando. Yo me enojo, pero luego me recupero. Y no que ese enojo, esa emoción dure mucho tiempo, porque ya no le pusimos límite. Todo tiene un límite en la vida, mis amigos. Todo. Y entonces uno tiene que poner límites a sus emociones. Desear dinero. Está bien, uno quiere tener cosas, quiere pasarla bien, pero tampoco desbordemos la emoción, que nos pasemos a ambicionar, a andar luchando por tener dinero. Eso tampoco es. Entonces se le pone siempre límites. Hashem se puso límites cuando creó el mundo. O sea que es algo que nosotros tenemos que tener. Y entonces, para deshacernos de estas emociones malas,
tenemos que pedirle sabiduría al Eterno. ¿Cómo le hago? A ver, ¿cómo le hago? Porque a mí me da mucho miedo en las noches. ¿Cómo le hago? Es que a mí me da miedo esto. Aquí me da temor esto. Hashem, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para quitarme el miedo? ¿Cómo le hago? Porque si no voy a seguir con el miedo. Hay veces que hasta la sombra les da miedo a algunos. Entonces, no dejemos, mis amados, que las emociones se den sin que les pongamos un freno, un límite. Porque si no, ¿saben qué? Nos van a dominar las emociones. Claro que sí. Mucha gente vive en un mar de emociones y es dominado por la emoción. Y la emoción, fíjese, el enojo, la ira, ya hemos dicho muchas veces, ¿a qué me lleva? Me emociona tanto, me apasiono tanto que mato. Un accidente de tránsito, me enojo y como no le pongo límites, voy y mato al otro. Entonces, en la Escritura muchos personajes tuvieron miedo, claro que sí. Cuando Elías se mete, un ejemplo, cuando Elías se mete en la cueva, digo, cuando se va, porque dice que, ¿ustedes creen que no le dio miedo cuando le dice que Jezabel se la había sentenciado? Que le dijo, te voy a matar. Pues claro que también, y así otros personajes. Pero algunos supieron superar, enfrentar esa situación que tenían, ese temor. Pero otros no. Y entonces el que lo hizo bien, le fue bien. El que lo hizo mal, le fue mal. Entre el 34, vamos avanzando, dice, salió Dina, hija de Lea, que había dado a luz para Jacob, a ver las hijas de la tierra. La vio Shechem, hijo de Hamor, el Jibí, príncipe de esa tierra, la tomó, se acostó con ella y la violó. Entonces habló Shechem a Hamor, su padre, diciendo, toma para mí esta muchacha por esposa. ¿Qué significado tiene? ¿Salió? Todo el mundo puede salir o no. Acuérdense que era un campamento, no era un pueblo lo que tenía Jacob. Sin embargo, el rey de Shechem sí tenía un pueblo. Y un campamento. Y dice que salió a ver. ¿Qué fue a ver? Realmente creo que se equivoca Dina. Porque ¿qué significa esto? Pues que tuvo la curiosidad y quiso ver cómo eran las mujeres. Cómo se vestían, qué cosas hacían, la curiosidad de la mujer, pero eso fue malo. ¿Por qué? Porque esas prácticas y esos lugares eran paganos, eran idólatras. ¿Qué tiene que meterse ahí? El campamento de Hashem y el campamento idólatra. No debió de haberse metido. Y claro, las consecuencias se pagan. ¿Cuál? La violan. No creo que ella haya pensado que le iban a violar. Desde siempre han existido las violaciones, y aquí tenemos una. Ahora con más razón se dan. ¿Por qué ir a buscar las cosas paganas? Es como nosotros, a ver, yo quiero saber cómo se celebra la Navidad. A ver, yo quiero saber cómo hacen esto. No, muchas cosas. Porque cuando uno convive, quiéralo o no, si usted convive con alguien que dice puras groserías, ¿qué va a pasar? Las va a decir. Si usted convive con alguien que es súper religioso, que tiene muchos monigotes, a usted le va a dar la curiosidad de decir, se me hace que sí merezco uno, cuando menos. No, eso es lo que hizo mal. Y las consecuencias se pagan, mis amados. Y ella, por andar buscando las cosas paganas. Sin embargo, dicen que Siquem se enamora de ella, la ve y se enamora. Porque como todas las mujeres judías era bien guapa. Pero después le dice, ¿sabes qué le dice a su padre? Consígueme, quiero casarme con ella. Ya la había violado y entonces ahora dice, está bien, porque muchos hombres violan y cuando se hacen cargo de la mujer, nunca. Pero sin embargo él dice, era el príncipe de Shechem, le dice, padre, quiero casarme con Dina. Y entonces, al enterarse Jacob, esperó a que sus hijos llegaran al campo. Una vez que llegan sus hijos, les dice, oigan, fíjense lo que pasó. Y el príncipe lo va a visitar el rey y le dice, ¿sabes qué? Deja que se case tu hija. Mira, al final
nos vamos a casar. Estaba muy, muy raro el rey. Nos vamos a casar. Ustedes con las nuestras y las nuestras con ustedes. No, pues sí que estaba bien. Eso fue lo que le propone. Y vamos a emparentar, mira, ya hasta parientes vamos a hacer. Está re bien este. ¿Y sabes qué? Pídeme lo que sea. Vamos a emparentar. Dame a la hija para mi hijo y pídeme lo que sea. Imagínese, eran pueblos de mucho dinero. Y entonces, cuando se los platica a sus hijos, dicen, no, momento. ¿Cómo le vamos a...? Ya no está hablando de que se casaran con las mujeres, dice, a ver un momento. ¿Le vamos a dar nuestra hija a unos incircuncisos? No, pues no, nunca. Y entonces les dice, bueno, ¿sabes qué? Solamente que se circunciden. Y dieron ese plan. Y entonces, como verdaderamente ellos querer a la hija, se circuncidan todos. Usted conoce la historia. Todos los varones circuncidados. Ahora, aquí una pregunta que uno saca es, ¿cómo le hizo para convencer a todos los varones? Si todo había sido por causa de quién, de uno, de su hijo, ¿cómo le hizo? Y uno dice, pues solamente debió de haber sido producto de un milagro. Y luego, entonces ellos, como ya tenían su plan, ¿qué dicen? Vamos a esperar al tercer día. Así como con Abraham, es cuando están más débiles. Es cuando están más indefensas y qué casar ni qué 8 cuartos, no le vamos a dar nuestra hija. Llegamos y los matamos. Y eso hicieron. Claro, un pueblo guerrero, que imagínense todos ahí tirados, débiles. Ay, es que van a agarrar las armas, pero llegan, no metieron ni las manos. Y entonces es obvio que Jacob no estaba de acuerdo con eso. Les dice, oigan, ¿era necesario eso? Dice la Torah. Claro que no era necesario. Porque eso va a hacer que los demás pueblos nos odien. ¿No están viendo lo que provocan? Ya los mataron, pero todos los demás pueblos cuando sepan que los matamos, les dice, no son formas de arreglar un problema, hijos. No se arreglan así los problemas. Y entonces uno se podría preguntar, ¿por qué él convenció? Sabemos que es un milagro con la ayuda de Hashem. ¿Por qué el rey permitió convencer a todos los varones de circuncidarse? Y reflexionemos, ¿por qué nosotros no podemos convencer a los paganos de que vengan a la Torah? Estamos fallando. ¿Por qué no podemos convencer que no celebren la Navidad? Estamos en tiempos de Navidad y de rendir culto al ídolo mayor. ¿Por qué no somos capaces? ¿Se ha puesto usted a pensar? Algo nos está fallando, porque el Eterno nos ayuda. Aquí fue un milagro de decir, pero nosotros también nos puede ayudar. ¿Para qué? Para convencer. Pero no lo hacemos. ¿Cómo? Ni siquiera 1, ni 2, ni 3. Entonces, pues sí, es importante que lo meditemos. En el 35, dijo Hashem a Jacob, levántate, sube a Betel, mora ahí, haz ahí un altar a Dios que se mostró a ti cuando huías de Esab, tu hermano. Entonces dijo Jacob a su casa, a todo lo que estaba con él, quiten los ídolos extraños que hay dentro de ustedes, purifíquense y cambien vuestras ropas. Claro, ellos venían contaminados, traían ídolos. Nos levantaremos, subiremos a Betel y ahí haré un altar a Dios, que me respondió en el día de mi sufrimiento, estuvo conmigo en el camino por el cual anduve. Y entregaban a Jacob todos los ídolos extraños que había en sus manos y los aretes que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo del terebinto que estaba junto a Shechem. Partieron de allá y sobrevino un temor emanado de Dios sobre las ciudades que Jacob había visto. Entonces dice que tuvo temor. Y luego, en el 16 dice, partieron de Betel y cuando todavía faltaba un trecho de tierra para llegar a Efrat, dio a luz Rachel, pero fue difícil su parto. Y cuando se puso difícil el parto, le dijo su partera, no temas, porque este también va a ser tu hijo. No te preocupes, aunque está difícil la cosa. Y sucedió que al salir su alma, murió, y confirma lo que hemos dicho,
cuando alguien muere, el alma se va. Dice que salió su alma. Ya no hay vida, es un cuerpo inerte. ¿Cómo le hacemos o no? Es un muerto, una persona que ya no existe. Ya sin alma, y es un cuerpo inerte. Ya sin alma, no sirve para nada. Entonces dice, salió su alma y adiós Rachel. Se murió. Y entonces le pone por nombre hijo de mi sufrimiento. Pero ya decíamos la vez pasada, pero su padre le llamó Benjamín. Falleció y fue enterrada en el camino de Efrat, que es Bet-Lehem. Y erigió Jacob un monumento sobre su tumba, que es el monumento de la tumba de Rachel, hasta hoy. Quiere decir que existe la sepultura ahí en Israel, está sepultada y existe su tumba. Y fíjense lo que son las cosas. Esta tumba es visitada por muchas mujeres todos los años. ¿Por qué? Porque quieren tener un hijo. Y yo preguntaría, ¿acaso ir a visitar una tumba, por más que sea de una matriarca, ya me va a dar hijos? El poder es de Hashem. Pero sin embargo ahí están, ¿eh? Y no crean que una mujer, muchas. Yo no sé cuántas han dado a luz después de eso, pero al final es obra de Hashem lo que haya sucedido, no de ellas. Dice que fue enterrada en Bet-Lehem. Acuérdense que es casa de pan. Bet-Lehem, Bet, casa, Lehem, pan, casa de pan. Ahí mismo donde nació ¿quién? El Mesías. Bet-Lehem, Belén en español. Bet-Lehem, casa de pan. ¿Por qué? No sabemos por qué se enterró ahí. Pero hay una profecía en Miqueas 5:2 que dice, pero tú Belén, o sea, Bet-Lehem, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está profetizado que él nació ahí. ¿Por qué le enterraron ahí? No sé. Porque miren, todos los patriarcas fueron enterrados ¿en dónde? En la cueva de Macpela. Y las matriarcas todas, excepto mejor Lea, fue enterrada ahí, en la cueva de Macpela. Ahí están todos, desde Adán hasta los patriarcas y ahora. Entonces quiere decir que, ¿cuál es el misterio? ¿Por qué la tuvieron que enterrar? Es la única mujer que no se ha enterrada en Macpela. Dice que muere Isaac, narra, a los 180 años. Fíjense, fue el patriarca más grande. Abraham murió a los 175 años y Jacob a los 147, más adelante narra. Repito, Isaac a los 180 años, Abraham a los 175 y Jacob a los 147. No podemos saber por qué el Eterno les quitó la vida después de estos años, pero pues esas son las fechas que da la misma Torah. 180 Isaac, Abraham 175 y el más joven, Jacob. Fíjense, el padre de Israel, el más joven, muere de 147. Ahora bien, hay un tema también que debemos de analizar. Díganme, ¿a quién de nosotros no nos hemos enfrentado a una adversidad? ¿Quién? Nadie, todos. Pero cuando tenemos una adversidad, un problema enfrente, o que a veces dicen un problemón, debemos de saber qué hacer. Y Jacob no fue la excepción. Pero Jacob sabía que iba a enfrentar a un gran enemigo. ¿Y qué dijo? No le voy a llegar de sopetón. Necesito prepararme. ¿Cómo? En el 32, regresemos al 32, dice en el 5. Les dijo Jacob, así dirán a mi señor Esab. A mi señor Esab. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que había humildad en Jacob. Porque el que era señor era Jacob, no Esab. Y sin embargo, vean cómo se prepara. Vean qué interesante es esto. Y es una lección para nosotros. Porque todos estamos expuestos a una adversidad, a un problema.
Y debemos de pedir guía del Eterno y sabiduría. Y él la pidió. ¿Por qué? Porque dice, díganle a mi Señor, a mi Señor. Ahí lo que representa, lo que significa es que mostró humildad Jacob. Después en el 8 dice, tuvo mucho miedo Jacob cuando regresaron los emisarios y se angustió, entonces dividió al pueblo que estaba con él, a las ovejas, a los vacunos y a los camellos en 2 campamentos. ¿Esto qué significa? ¿Por qué dividirlos? Porque protegió a la familia. No sé qué vaya a pasar, pero tengo que proteger a la familia. Cuando yo me encuentro en un problema grave, hay que proteger a la familia. ¿Y él qué hizo? Si viene y mata a unos, otros se van a salvar. Eso significa, divide el campamento, estaba protegiendo a la familia. Luego, en el 14, otra cosa que llama la atención, pernoctó ahí en aquella noche y tomó lo que traían en su mano, un presente para Esab. Le manda un presente, un regalo. 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Los entregó en manos de los siervos, diciéndole, vayan con Esab y díganle, esto te manda de regalo tu hermano. Muestra que Jacob era bondadoso. ¿Ustedes saben cuánto cuesta una cabeza de animal en la actualidad? Caro, caro. Imagínense 400, no, según su mes son 560 cabezas. Pues digo así como que dice uno, ¿eso qué significa? Que Jacob mostró ser espléndido, primero. Y segunda, que siempre que tenemos un problema, hay que tratar de suavizarlo. ¿Y cómo se suaviza? Pues dándole un regalo a la persona enojada. Es muy difícil que lo rechace, pero nosotros tenemos que intentarlo. Y más si es con generosidad, más. Imagínense si me enojo con mi vecino y le mando un coche. No, pues vamos a contentarnos luego. Pero vean lo que muestra Jacob. Díganle, todo esto te lo manda mi hermano, tu hermano. Órale. Luego en el 16 dice que envió a sus emisarios. ¿Esto qué significa, mis amados? Que yo no voy a llegar con mi vecino que esté enojado anticipadamente, sin avisarle. De repente me presento, oye, ¿qué pasó? Perdóname la vida. No, él mandó primero los adversarios, los emisarios, para que le avisaran, Jacob quiere ir, se van a encontrar. Y eso suaviza las cosas. Eso suaviza. No podemos llegar cuando tenemos un problema repentinamente. Después, otra enseñanza que nos da es que cuando se encuentra, dice en el 33:4, entonces corrió Esab a su encuentro, lo abrazó, cayó sobre su cuello y lo besó, y lloraron ambos. Imagínense la emoción de los hermanos. Pero dice que Esab corre. Primero lo quería matar y ahora corre. Y se abrazan y se besan y lloran de la emoción. ¿Y sabe qué enseñanza nos da esto? Muchas veces los problemas no se han arreglado por esto. Porque cuando yo me reencuentro con la persona, empiezan las reclamaciones. Pero es que tú me hiciste esto, y tú me hiciste esto otro, y no sé qué tanto. No, mis amados. En lugar de componer la situación, él no dijo nada. Jacob no le dijo, oye, es un malo. No. Oye, es esto y lo otro, no eres así, ya sabes. No. ¿Por qué me tuviste tanto rencor tantos años? No le dicen nada. Se abrazan, se besan y lloran. Punto. ¿Y qué pasa? Fíjense, ¿qué pasa cuando uno le pide perdón a una persona? Bueno, te perdono, pero conste, no fue mi culpa, No fue mi culpa. Me hiciste esto, le sacan la listonona. Pero yo te perdono, porque yo soy muy buena gente. No, pues entonces la otra dice, no te perdono nada, al contrario, ya te echaste otro motivo más
porque vienes aquí con ínfulas. ¿Se da cuenta? Cómo el tratar de aclarar, las cosas no se aclaran, y menos en ese momento tan difícil. Ya después a lo mejor sale al tema, pero pues que salga. Porque muchas veces, mis amados, está comprobado, las palabras salen sobrando. Lo que importa es la actitud. Vean, corrieron, se abrazaron, se besaron y lloraron. La Torah es un mensaje divino. Su contenido es para instruirnos. Y aquí no es la excepción. Jacob pensó muy bien cómo enfrentarse al enemigo, cómo enfrentar esas dificultades. Fue tan eficaz su forma de enfrentarlo que hasta lo invita, dice en el 33:12, dijo Esab, partamos y vayamos, y yo iré frente a ti. Entonces le contestó, mi señor sabe que los niños son tiernos y que las ovejas y vacas que dan de mamar están sobre el cuidado mío. Si serán maltratadas, aunque sea una sola, morirá todo el ganado. Pase, lo ruego, mi señor, otra vez le dice mi señor, delante de su siervo, mientras yo conduciré lentamente de acuerdo al paso de la faena que tengo delante de mí. Y él pasó con los niños hasta que yo llegue a mi señor en Seir. Entonces le dice Esab, dejaré contigo ahora a la gente que está conmigo. Y le contestó Jacob, ¿para qué es esto? Si encontré gracias a los ojos de mi señor, no es necesario. Fíjese, fue tan eficaz que todavía hasta le dice, te voy a escoltar, vente, vamos conmigo. Es más, te presto unos hombres si no quieres ir. ¿Por qué no lo aceptó? Porque él no quería convivir con un impío, convivir con un idólatra que era su hermano, ir a un pueblo pagano que era lo más probable que se lo quisiera llevar. Él tenía muy claro a dónde iba a ir porque el Señor lo había mostrado. Y muy sin problema le dice, oye, no, ¿sabes qué? Le inventa. Es que mira, las crías están muy tiernas y si se muere una se van a morir las demás. Yo no sé si cuando se muere una gallina se mueren las demás, pero en fin, él fue lo que dijo y él fue lo que les dijo y eso fue lo que hizo. Pero hay una cosa bien importante en todo esto, mis amados. En todo esto, de todo lo que hemos hablado, la tefilá. Dicen que se puso a clamar a Hashem, la tefilá. Y nosotros cuando tenemos un gran problema, no sabemos qué hacer con él. La tefilá, mis amados, es un arma poderosísima que Hashem nos ha dado para que podamos tener conexión con él, para suplicarle protección contra nuestros enemigos, que a veces son internos y a veces son externos. Pero es la tefilá, es la forma en cómo uno tiene conexión con Hashem. Y él dice que se pasó toda la noche. Quiere decir que utilizó la arma poderosa. El Mesías lo utilizaba. Porque la tefilá, mis amados, es ponerse ante Hashem, el Todopoderoso, y reconocer que somos nada. Cómo somos, qué fallamos, en qué estamos mal. Eso es la tefilá. Porque si uno llega con la tefilá, no, mira, yo soy lo máximo, eterno. Quiero un coche, quiero una casa, no. Hay que llegar con humildad y reconocer, eterno, tengo esto, no lo puedo superar. Yo soy así, me enojo con facilidad, ¿qué hago? Esa es la tefilá. Es lo más importante de todo esto. Todo esto no se hubiera logrado si no hubiera hecho la tefilá. Y el corazón de Esab se cambió. ¿Por qué? Porque él hizo tefilá. El Eterno escucha las oraciones. Si no escuchan las oraciones, a veces es que algo está pasando. Hay que revisar. Porque muchas veces dice, yo ya tengo tantos años orando y no sé de nada. Primero puede ser que el Eterno tenga tiempos, pero también hay veces que ya cuando es un tiempo razonable, hay que revisar qué está pasando, qué es lo que pasa. ¿Por qué es importante la tefilá? Porque dice el salmista, vayamos a los salmos, el Salmo 51:17, dice, los sacrificios de Hashem son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Por qué? Porque él ve que su corazón está en rezo, en tefilá, y dice, yo no lo desprecio. Un corazón contrito y humillado es como traduce la Valera.
Pero miren en hebreo que dice, un corazón abatido. Estoy abatido por lo que está pasando. Y abrumado, estoy abrumado, no sé qué pasa. Sí, se puede parecer a contrito, quiere decir arrepentido, y humillado, pues quiere decir humillación. Se pueden parecer, porque al final usan sinónimos, pero no. O no, homónimos. ¿Por qué? Porque, repito, en hebreo tengo un corazón abatido, abrumado, hecho pedazos. Dios, Hashem no. Él ve la humillación, el quebranto, el abatimiento, lo abrumado que estoy, cómo tengo el corazón destrozado. Y claro que no lo rechaza, lo dice el salmista. Y al salmista, ¿cuántas veces clamó? Y Hashem le dio la victoria. ¿Cómo podemos enfrentar entonces problemas, mis amados, si no somos sabios? Si no somos sabios, en lugar de componerlos, los vamos a echar a perder. Y otra cosa de los problemas, les huimos, le damos la media vuelta. Así no se resuelven los problemas, mis amados. No, los problemas se resuelven, hay que enfrentarlos. No dejen pasar el tiempo, hay que enfrentarlos. Con quien tengamos problemas, hay que pedirle sabiduría al Eterno para enfrentarlos. Por eso nos da toda esta explicación. Le decíamos, la Torah es enseñanza. Y ya nos enseñó cómo resolver un problema. Por muy difícil que sea, por muy difícil que sea. ¿Usted cree que el problema de Jacob era cualquier cosa? Era un problemón. Sin embargo, él hizo lo que debía hacer, inspirado por Hashem, obviamente, y sobre todo, con un corazón contrito y humillado, le dijo: Eterno, sálvame. No quiero morir en manos de mi hermano. Porque aunque Jacob tenía la promesa de Hashem que llegara a su tierra, eso no quiere decir, eso no hacía que él no sabía. ¿Qué tal si sí lo mataba? Él no sabía qué podía pasar, porque la historia puede cambiar. Esab y Jacob, dos pueblos, en ese momento se reconcilian. Pero ¿saben qué pasó muy despuesitos? Cuando muere Jacob y Esab, empiezan las peleas otra vez. Y en la actualidad, mis amados, Jacob y Esab siguen en pleito. El pueblo de Dios contra los árabes siguen en pleito continuo. Los descendientes de Jacob son los israelitas. Y de Esab, ¿quién cree que son? Edom, el romanismo, los romanos. Todos los cristianos, llámense como se llamen, denominación sobre denominación, son los enemigos. Por eso no quieren Israel. Pero eso representa una lucha entre el pueblo escogido por Dios y todos los demás pueblos, sobre todo por la religión popular que es él. Pero también, ¿qué me dicen de los árabes? Tienen el Islam, pero también sus enemigos acérrimos, mis amados, acérrimos. Vean el problema que se tiene con Gaza en la actualidad, acérrimos las batallas. Pero el Eterno dice en uno de los profetas que, ¿sabe qué le va a pasar a Roma, a Esab, a los descendientes de Esab? Serán destruidos, dice una profecía de un profeta. Serán destruidos, porque Jacob significa lo bueno y Esab lo oscuro, las fuerzas malignas, todo lo opuesto, por eso hay pelea. Y entonces, tenemos que saber cómo las cosas se dan. Ahora, en el 35:10 dice: le dijo Hashem, tu nombre Jacob no será llamado más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, fructifícate, auméntate nación, y conjunto de naciones serán de ti, y reyes de tus caderas saldrán. La tierra que entregué a Abraham y Isaac, a ti te la daré, y tu descendencia detrás de ti te daré la tierra. Subió sobre de él la inspiración de Hashem en el lugar que había hablado con él, en el mismo que tuvo el sueño, ¿se acuerdan de la escalera? Entonces erigió Jacob un monumento. Acuérdense que siempre que había que agradecer al Eterno se hacía un altar y se
hacía el sacrificio. Dice aquí que virtió el aceite, se hizo libación y llamó a aquel lugar de donde había hablado Hashem, Betel, casa de Dios. Acuérdense que cuando dijo, no me había dado cuenta que estoy en Betel, casa de Dios, donde posteriormente decíamos, se construye en Jerusalén el templo de Hashem. ¿Por qué le cambia? Pero ¿para qué? ¿Por qué cambian los nombres? Ya hemos dicho por qué les cambian los nombres. Pero ¿por qué le cambia el nombre? Porque la misión de Jacob no era igual a la de los patriarcas. Jacob iba a ser el padre de las 12 tribus. Actualmente Israel, que están dispersas, sí, pero eso iba a ser. Y tenía que prepararse. Él tenía que dejar su vieja naturaleza. Y olvídate de tu Jacob. ¿Cuál era su vieja naturaleza? Temeroso, le daba miedo. ¿Era un engañador o no? Era un engañador. Y ahora le dice el Eterno, tú vas a ser Israel. Porque Israel lo que significa es hacer lo bueno. También fíjese lo que significa Israel. Hacer lo bueno. El hombre que vio a Dios. Claro, ya sabemos que en el sentido que lo hemos antropomórfico que hemos dicho. Entonces significa hombre que ve a Dios. Príncipe de Dios. Un ser humano completo. El que confía plenamente en Hashem. Bendito su nombre. Repito, el hombre que ve a Dios. El príncipe de Dios. Un ser humano completo. El que confía plenamente en nuestro Eterno. Ese es Jacob. Y por eso el pueblo de Israel tiene estas características. Confían en Dios plenamente. Son completos con la Torah. Y ese es el propósito. Por eso le dice, te quiero cambiar el nombre. Ya olvídate de tu vieja naturaleza, de ese pasado que tienes. No, ahora tú tienes que ser alguien que tenga una relación muy cercana con Hashem. Entonces, finalmente, decíamos que ahora ellos tienen siempre guerra. Esaú y Jacob siempre han tenido guerra. O sea, la iglesia cristiana, católica, el cristianismo, aborrece a Israel. Los aborrecen. Miren, hay veces que ni les han hecho nada. ¿Por qué odias a los judíos? No sé, pero los odio. Odio gratuito. Y entonces, eso es una enseñanza para nosotros. Toda la vida, no crea que después ya no, vamos a tener que luchar contra los problemas y contra la maldad, que en hebreo se llama la mala inclinación, el Yeser Hará. Y el Yeser Hará es nuestro principal enemigo, el principal enemigo de las almas es el Yeser Hará. Toda la vida, mis amados, toda la vida está. Este enemigo además, ya no tenemos el enemigo físico, normalmente ya no tenemos el enemigo de esa forma, de ir a luchar. Pero ¿qué tal el enemigo acá, que está acá? Toda la vida voy a luchar con ese. Porque ese que es enemigo del alma, si no lo venzo, no voy a llegar al Olam Jabá. No es nada fácil lograrlo, pero ¿qué pasa? Que ese es uno de los principales retos del ser humano, del creyente. Entonces, no dejemos, mis amados, que nos venza la mala inclinación. Siempre busquemos el Yeser Tov, el lado bueno de las cosas, para poder ganar la guerra. Porque la guerra, una guerra normal, ¿qué afecta? Lo material, se acaba todo, ya ves esa guerra tremenda, se acaban las personas, pero lo que más afecta una guerra espiritual es la vida espiritual, la vida con Hashem. Así es que esforcémonos, mis amados. Vamos a terminar ante esto. Ante toda situación difícil, hagamos uso de la gran tefilá, la conexión con el Eterno. Dice, el amor echa fuera todo temor. Echemos fuera todo temor, poniendo el amor por adelantado. Hagamos tefilá, no dejemos de hacer tefilá.
Y no nada más cuando tenemos una situación difícil. Cuando tenemos una situación difícil es obvio. Pero aunque no tengamos una situación difícil, hay que tener la comunión con Hashem. No debemos de dejar de orar todos los días de nuestras vidas mientras el Eterno nos apague la luz. Bendiciones, mis amados, en los méritos de Yeshua HaMashiach. Nos ponemos de a pie.